En esta exposición abordaremos las contrataciones por paquetes en el marco de la Ley de Contrataciones con el Estado del Perú. A partir de aquí se analizarán los principios que la rigen, las características, ventajas y desventajas, así como también los casos de aplicación en los que esta modalidad de contratación se debe aplicar dentro de nuestro sistema. Bueno, antes de iniciar netamente con el contenido de la exposición, es necesario establecer algunos conceptos que se deben tener en mente para poder entender lo que viene después. Empezaremos diciendo que la contratación pública es un instrumento fundamental para el Estado peruano, y con el objetivo de cumplir esto es que las entidades públicas deben realizar estas mismas buscando siempre el interés de este mismo Estado. Y a partir de aquí, se entenderá que las contrataciones por paquetes se ejecutan para asegurar ese interés. Esta modalidad permite agrupar en un solo proceso las adquisiciones de diversos requerimientos. Entonces, y a pesar de esto, en las siguientes diapositivas esclareceremos mucho más estos conceptos y profundizaremos lo que ya hemos dicho previamente. Se pasará por establecer el tema de contrataciones por paquetes, el contexto de estas contrataciones y cómo se aplica dentro de nuestro sistema. Y es que se destacará la importancia de este tipo de modalidad en el Estado y la necesidad de realizarlas de manera eficiente y transparente. Además de que se profundizará el concepto de contrataciones por paquete como una modalidad que permite agrupar diversas adquisiciones en un solo proceso. Ya estando netamente en la introducción, será necesario también, antes de meternos de lleno en lo que significa, establecer las bases por las que esta contratación por paquete nace. De forma preliminar, tenemos que establecer que los principios para esta contratación con el Estado se encuentran en el artículo 2 de la ley 30.22.5, Ley de Contrataciones con el Estado. Aquí podemos encontrar una variedad de principios que los rigen, pero uno de los principales son la libre concurrencia, la igualdad de trato, la publicidad, la competencia y la eficacia y eficiencia. En estos dos últimos me gustaría detenerme y explicar el porqué de estos. Bueno, las contrataciones por paquetes tienen como objetivo la eficiencia y la eficacia para un buen uso de los recursos públicos. De esta forma, su ejecución debe orientarse al cumplimiento de los fines y metas establecidas por la entidad que la va a solicitar, para evitar la realización de formalidades no esenciales que no satisfacen los objetivos públicos. Asimismo, se trata que estas contrataciones tengan una buena repercusión sobre la población en la que se va a implementar, para poder mejorar las condiciones de vida que éstas previamente ya tenían. Ya habiendo esclarecido el tema de eficiencia y eficacia, vamos por el principio de competencia establecido en el mismo artículo. Es necesario hablar de esto porque se evidencia que dentro de este tipo de contratación, al pactar con los privados, se utiliza esta modalidad para obtener la propuesta más ventajosa y de esa forma satisfacer el interés público que nace a partir de la publicación de la convocatoria. Y aquí me gustaría hacer una precisión, y no porque el hecho de que se contrate con un solo proveedor es que signifique que se va a vulnerar las reglas de competencia. Por el contrario, se prioriza que esto no suceda y que se establezca una competencia eficiente dentro de todos los postores y proveedores que surjan al momento de la convocatoria. Ya adentrándonos netamente en lo que es contrataciones por paquete, debemos establecer algunos conceptos básicos. Como se muestra en la diapositiva, la contratación por paquete aplica para este listado de servicios y bienes. Tenemos bienes en general, servicios en general, consultorías, que ya son temas mucho más específicos, ejecución de obras de la misma naturaleza. Aquí más adelante se hará una precisión en relación a esto, elaboración de fichas técnicas, elaboración de estudios de preinversión, estudios o informes de modalidades de contratación. Y aquí es necesario agregar
que el artículo 37 del reglamento de la ley de contrataciones establece que todos estos servicios y bienes deben tener en común o deben estar vinculados entre sí para poder, para poder estar sujetos a esta contratación por paquete. Como vemos por ahí encima, el inciso 1 del artículo 36 de la ley, del reglamento de la ley establece que la entidad puede efectuar contrataciones por paquete agrupando en el objeto de la contratación varios bienes, servicios generales o consultorías distintos, pero vinculados entre sí. Como establecimos hace un momento, todos estos bienes y servicios que se van a contratar por esta modalidad deben estar vinculados entre sí. ¿Pero para qué sirve esto? Bueno, ese es el trato que se le va a dar a todos esos bienes y servicios que se encuentren vinculados. Como vemos, si existen varios bienes, servicios en general o consultorías, la modalidad en la que se va a contratar o la forma en la que serán reconocidos es la de agrupación por el objeto de contratación. Esta misma está establecida en el inciso 2 del artículo 37 del mismo reglamento. Y otra precisión más, que se establece luego en un inciso posterior del mismo reglamento, es que la ejecución por obra de la misma naturaleza se va a considerar, eh, para este inciso se tiene que tener en consideración que las ejecuciones de obra sí bueno, se van a poder realizar por contrataciones por paquete, pero cada contrato se va a suscribir de manera individual. Y aquí el siguiente tema que corresponde tratar ya serían los criterios para aplicar la contratación en paquete. Algunas cosas que ya hemos venido hablando desde el principio tienen que ver con los principios que establecimos para la base de esta contratación. Y es que la eficiencia de calidad, el precio y oportunidad de contratación son tres pilares en los que se basan eh, el consejo, el consejo de selección para poder determinar quién va a ser el proveedor al que se le va a asignar esta contratación por paquete. Asimismo, se tiene que tener en cuenta el segundo criterio, que es el hecho de simplificar las relaciones contractuales. Una de las bases de la contratación por paquete es que establece o se busca simplificar o eh, simplificar el proceso el proceso y la forma en la que se contrata, eh, reducir los procesos y las formas. Entonces, en base a eso, el postor que simplifique o que presente de manera más eficiente los requerimientos será considerado de mejor forma para el consejo. Bueno, aquí otra precisión, de hecho, es que, por ejemplo, será necesario, tendremos que tener en cuenta que existirá unas peculiaridades al momento de la ejecución de la contratación por paquete. ¿Por qué se dice eso? Bueno, de hecho está establecido en el inciso 3 del artículo 37 del mismo reglamento ley, eh, que la implicancia de estas contrataciones por paquetes deben ser consideradas por lo que se muestra en pantalla. Y es que la entidad que convoque un único procedimiento de selección va a ser esta que va a realizar una contratación por paquete y que tenga por objetivo la adjudicación de un solo proveedor, ya sea que esta contratación se base netamente en bienes, servicios o consultorías que tienen un trato distinto, como ya lo hemos hablado previamente. Entonces, a partir de aquí, tenemos que tener en cuenta la segunda implicancia, que es una vez realizada la adjudicación, se suscriba y se ejecute un único contrato, se debe contemplar que estos elementos forman parte del paquete que se estableció dentro de la propuesta. De todas maneras, me gustaría aclarar que la contratación por paquete ayuda al Estado em, a mejorar los procesos de contratación por el simple hecho de que los hace más simples y concretos, reduce los pasos, por lo que agiliza la solución, bueno, la agiliza y sacia la necesidad que nace a partir de el requerimiento de contratación. Entonces, un caso que se podría implementar aquí, de hecho, y como lo hemos visto al inicio,
para, para lo que aplica esta contratación por paquete es para bienes en general de la misma naturaleza. Entonces se podría contratar, eh, bueno, se podría adjudicar de hecho una contratación por paquete a una empresa que provea eh, eh, mantenimiento de pistas, construcción de estas, así como limpieza de las mismas. Entonces, todas estas son, bueno, de hecho son servicios, eh, pero que de todas maneras siguen la regla de estar vinculadas entre sí, porque llevan, de hecho, cierto grado de conexión que eh, permitirá que el Estado avale esta contratación por paquete al proveedor que las está ofreciendo. Y así como él, ya hemos visto, van a existir muchos más que entrarán en competencia con él. Y en base a esto, el Estado se encargará de analizar cuál es la opción ventajosa o la que le conviene más, entre comillas, para poder aceptarla. En la siguiente diapositiva veremos algunas ventajas y desventajas que trae la contratación por paquete. Me gustaría empezar por las desventajas, de hecho, porque es una de las cosas que más ah, calan al momento de hablar de estas, y es que eh, si bien al principio se estableció que se debería mantener la libre competencia en el sentido de que no debe existir ninguna práctica abusiva, de todas maneras, todas aquellas empresas que tengan una posición de dominio en el mercado sí tienden a tener mejores condiciones para establecer estos servicios o bienes vinculados entre sí. Entonces, no es lo mismo que una empresa que tenga 90% de presencia en el mercado que una que tenga 10. Sí, de poder entender que ofrecería lo mismo, pero en diferente calidad y en diferente forma. El segundo punto es que mayor complejidad en la gestión de los procesos de contratación. Se debe establecer aquí, es preciso aclarar este punto porque podría eh, evocar confusión. ¿Qué es lo que se refiere? Al momento de establecer una contratación por paquete, se debe establecer también sus formas y las etapas previas a, a par- antes de la ejecución misma del contrato. Entonces, por lo mismo que es una modalidad excepcional, eh, existirían casos en los que se incurra en la complejidad, más que nada porque es una medida excepcional y no tan común. Bueno, luego ahí podemos ver ah, las siguientes desventajas, pero a partir de aquí me gustaría agregar una de las ventajas que tenemos. De hecho, la primera, y es algo que venimos hablando desde el inicio, es que se puede reducir los costos administrativos, porque no es lo mismo, como, bueno, como ya se aclaró, eh, el proceso de contratación consta de ciertas etapas que implican un gasto no solo por parte de la entidad del proveedor, sino también por parte del Estado. Entonces, al acortar estos procesos y al acortar estas etapas, pues el Estado incurre en, en un ahorro mismo que se establece por esta contratación por paquete. Punto seguido y, bueno, punto que de hecho tiene relación con esto es el siguiente, y que además de ahorrar en los costos administrativos, también se ahorra el tiempo que se invierte en contratar, en conseguir un proveedor y en ya luego ejecutar eh, el servicio o adquirir el bien. Luego, como tercer punto, tenemos a la mejor coordinación entre las entidades involucradas. Y es que sí, también se estableció en la ley de contrataciones, de hecho, que diferentes áreas usuarias podían eh, establecer un conjunto, o sea, podían juntarse entre sí para realizar pedidos. Em, Estos pedidos también pueden estar sujetos a consideración por paquete porque los requisitos ya los establecimos al inicio de de la presentación, es que sean bienes o servicios en general, consultorías, pero vinculadas entre sí. Asimismo, también se minimizarán los riesgos y se obtendrá mejores condiciones contractuales y facilitación de la gestión de proyectos complejos.
Este punto, de hecho, puede causar controversia con lo establecido en las desventajas, pero aquí es necesario aclarar que existirá, estas ventajas y desventajas están establecidas desde el punto de que la contratación por paquete es una modalidad excepcional. Entonces, pasará tanto como no pasará. Existirán casos en los que la ventaja aplicará o no aplicará. El siguiente punto ya es un anexo establecido dentro del mismo Decreto Supremo 34.4/2018, que es el reglamento, eh, que es el reglamento de la ley de contrataciones con el Estado, que establece el concepto básico de contrataciones por paquetes. Es el conjunto de bienes, servicios en general o consultorías distintas, pero vinculadas entre sí, de obras de naturaleza similar. Entonces, si en algún momento nos encontramos en la duda básica de qué es lo que significa esto, pues lo chequeamos en el anexo número 1 del mismo reglamento que estuvimos revisando desde el inicio de la presentación y aquí podemos resolver la duda que teníamos. Eh, ya finalmente y para concluir con esta presentación me gustaría comentarles algunas reflexiones finales que se tienen a partir de la explicación y la exploración de este tema. Entonces, las contrataciones por paquete ofrecen distintos y diferentes beneficios al Estado, como la reducción de costos, el ahorro de tiempo y la mejora en la eficiencia y eficacia de la ejecución de los proyectos. Asimismo, es importante evaluar, asimismo, es importante evaluar que eh, los proyectos, las características de estos proyectos y los potenciales riesgos, disculpen, asimismo es importante evaluar que las características del proyecto deben cumplir ciertos requisitos que deben tener, que ya deben tener considerados los riesgos que se podrían dar al momento de aplicar esta contratación por paquete. Y finalmente, y para acabar la exposición, se debe tener en cuenta que las entidades públicas deben contar con todo el personal requerido para la implementación de estas contrataciones. Con esto ya podríamos cerrar formalmente la exposición sobre contratación por paquete eh, en relación a la ley de contrataciones con el Estado, ley 30/22/5. Muchas gracias.